ser un millonario interior. La búsqueda de la riqueza interior es muy parecida a la búsqueda de la riqueza exterior. En la búsqueda de la riqueza exterior, las personas inteligentes no tienen problemas, pueden encontrarla fácilmente. Pero las personas estúpidas tienen muchas dificultades. Mira a tu alrededor y verás que los pobres son muchos, mientras que los ricos son pocos. Esto muestra que las personas estúpidas son muchas, mientras que las personas inteligentes son pocas, por lo que hay más pobres que ricos. En la búsqueda de la riqueza interior, virtud y bondad, ocurre lo mismo, depende más de la ingeniosidad que de cualquier otro factor. Si somos estúpidos, incluso si nos sentamos justo al borde de la túnica del Buda o de uno de sus discípulos nobles, el único resultado que obtendremos será nuestra propia estupidez. Obtener ingeniosidad o virtud del Buda o sus discípulos nobles es muy difícil para una persona estúpida, porque la riqueza interior depende de la ingeniosidad e inteligencia. Si no tenemos ingeniosidad, no podremos encontrar ninguna riqueza interior que proporcione felicidad y facilidad al corazón. La riqueza externa es algo con lo que todos estamos familiarizados. Dinero, bienes materiales, seres vivos y cosas sin vida, todas estas cosas se consideran riqueza. Se dice que pertenecen a quien tiene derecho sobre ellas. Lo mismo ocurre con la virtud y la bondad que llamamos mérito. Si las personas poco inteligentes buscan el mérito e intentan desarrollar virtud y bondad como las personas a su alrededor, los resultados dependerán de su ingeniosidad y estupidez. Si tienen poca ingeniosidad, obtendrán poco mérito. En cuanto a aquellos de nosotros que nos hemos ordenado en la religión del Buda, nuestro objetivo es desarrollarnos para obtener la liberación del dukkha, al igual que una persona que apunta con determinación a ser millonario. Las personas en el mundo tienen básicamente tres tipos de actitudes. El primer tipo, algunas personas nacen en medio de la pobreza y la privación porque sus padres son ignorantes, sin riqueza a su disposición. Se ganan la vida mendigando. Cuando se despiertan por la mañana van a mendigar de casa en casa, de calle en calle, a veces consiguiendo suficiente para comer, a veces no. Sus hijos caen en la misma corriente de karma. Ese es el tipo de potencial que han desarrollado, por lo que tienen que nacer de padres empobrecidos de ese tipo. Simplemente no tienen en ellos el pensar en ser millonarios como aquellos en el mundo de los ricos. Los padres de los que nacen actúan como un molde, por lo que son perezosos e ignorantes como sus padres. Viven en sufrimiento con sus padres y salen a mendigar con ellos, a veces comiendo hasta saciarse, a veces no. Pero esto es aún mejor que otros tipos de personas. Algunos padres no solo son pobres, sino que también se ganan la vida con robos y hurtos. Todo lo que obtienen para alimentar a sus hijos, les dicen a sus hijos qué es y de dónde viene. Los hijos reciben este tipo de educación de sus padres y crecen nutridos por cosas impuras, cosas obtenidas a través de la deshonestidad, el robo y el hurto, por lo que cuando crecen, no tienen que pensar en buscar trabajo o alguna educación en la edad en que deberían estar buscando aprendizaje, porque ya han recibido su educación de sus padres, educación en robar, engañar, hurto y robo, pereza y deshonestidad. Esto se debe a que sus padres han actuado como pizarras cubiertas de escritura, sus acciones y los modales de cada uno de sus movimientos. Cada niño nacido de ellos recibe entrenamiento en cómo actuar, hablar y pensar. Todo es así una educación de los padres, porque la escritura y las enseñanzas están todas allí en la pizarra de los padres. Pereza, deshonestidad, engaño, robo, cada rama del mal está allí en la escritura en la pizarra. Los niños aprenden a leer, a dibujar, a escribir, todo de sus padres, y se llenan con el tipo de conocimiento que tiene al mundo en llamas. A medida que comienzan a crecer, toman las responsabilidades de sus padres al robar esto y aquello, hasta que gradualmente se convierten en delincuentes, creando problemas para la sociedad en general. Este es uno de los principales fuegos que queman la sociedad sin parar. Las razones por las que las personas pueden ser tan destructivas a gran escala como esta pueden venir de sus padres, de su propio carácter innato, o de asociarse con personas malvadas y deshonestas. Este es el tipo de actitud que se encuentra en las personas de un tipo. El segundo tipo de personas tienen la actitud de que, aunque no serán millonarios, aún tendrán suficiente para comer y usar como las personas en general, y que serán buenos ciudadanos como el resto de la sociedad para poder mantener una reputación decente. Las personas de este tipo son relativamente trabajadoras y rara vez perezosas.
Tienen suficientes posesiones para salir adelante a nivel de los buenos ciudadanos en general. Cuando tienen hijos, los hijos toman a sus padres como ejemplos, como escritura en la pizarra de la que aprenden su trabajo, su comportamiento y todos sus modales. Una vez que obtienen este conocimiento de sus padres, lo utilizan y se convierten en buenos ciudadanos, con suficiente riqueza para salir adelante sin dificultades, capaces de mantenerse al día con el mundo para no perder la cara ni causar vergüenza a sus familias. Pueden relacionarse con el resto de la sociedad con confianza y sin ser una desgracia para sus parientes o para la sociedad en general. Se comportan en línea con sus ideales hasta que se convierten en buenos ciudadanos con suficiente riqueza para mantenerse fuera de la pobreza. Estas son las actitudes del segundo tipo de personas. El tercer tipo de personas tienen actitudes que difieren de las de los primeros dos tipos en que están decididas, pase lo que pase, a poseer más riqueza que cualquier otra persona en el mundo. Se dirigen en esta dirección desde el principio porque han ganado la oportunidad de nacer en familias ricas en virtud y riqueza material. Aprenden ingeniosidad y laboriosidad de sus padres, porque sus padres trabajan duro en el comercio y se dedican completamente a todas sus actividades comerciales. Todo lo que los padres hacen, los hijos tendrán que verlo. Todo lo que los padres dicen con respecto a su trabajo dentro o fuera del hogar, cerca o lejos, los hijos, que son estudiantes por naturaleza, tendrán que escuchar y tomarlo en serio, porque los hijos no solo son estudiantes, sino también los ayudantes más cercanos y confiables de sus padres. Los padres no pueden pasarlos por alto. Eventualmente se convierten en los supervisores de los trabajadores de los padres dentro y fuera del hogar y en todos los negocios establecidos por sus padres. En todas las actividades de las que los padres son responsables, los hijos tendrán que ser estudiantes y trabajadores, al mismo tiempo manteniendo un ojo y un oído atentos para observar y contemplar lo que sucede a su alrededor. Todas las actividades, ya sea en el área del mundo, como el comercio, o en el área del Dhamma, como mantener los preceptos, cantar y meditar, son cosas que los hijos tendrán que estudiar y recoger de sus padres. Por lo tanto, los padres no deben ser complacientes en sus actividades buenas y malas, actuando como quieran y pensando que los hijos no podrán recoger cosas de ellos. Este tipo de actitud no es en absoluto adecuada, porque la forma en que las personas tratan y maltratan la religión y las instituciones de la nación proviene de lo que aprenden cuando son niños. No pienses que viene de algún otro lugar, porque nadie ha puesto a personas mayores en la escuela. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que los niños comienzan a aprender los principios de la naturaleza paso a paso desde el día en que nacen hasta que sus padres los envían a la escuela formal. Los principios de la naturaleza están en todas partes, por lo que cualquiera que esté interesado, niño o adulto, puede estudiarlos en cualquier momento, a diferencia de los estudios formales y el aprendizaje de libros, que surgen en algunos momentos y cambian o desaparecen en otros. Por esta razón, los padres son el molde más influyente para sus hijos en la forma en que los cuidan, les dan amor y afecto, y proporcionan su educación, tanto en los principios de la naturaleza como en las materias básicas que los niños deben recoger de ellos. Esto se debe a que todos los niños vienen listos para aprender de los adultos y los otros niños a su alrededor. Si serán niños buenos o malos depende del conocimiento que recojan de su entorno. Cuando esto se almacena en sus corazones, ejercerá presión sobre su comportamiento, haciéndolo bueno o malo, como vemos a nuestro alrededor. Esto proviene principalmente de lo que aprenden de los principios de la naturaleza, que rara vez se enseñan en la escuela, pero que las personas recogen más rápido que cualquier cosa que enseñan los maestros de escuela. Por lo tanto, los padres y maestros deben prestar especial atención a cada niño por el que son responsables. Incluso cuando los padres ponen a sus hijos a trabajar, ayudando con la compra y venta en casa, los niños están aprendiendo el sustento de la compra y venta de sus padres, recogiendo, en el camino, los puntos fuertes y débiles de sus padres. Podemos ver esto en la forma en que los niños recogen la religión de los padres. Por buena o mala, correcta o incorrecta que sea la religión, incluso si es adorar espíritus, los niños están destinados a recoger las creencias y prácticas de sus padres. Si los padres valoran la virtud moral, los hijos seguirán su ejemplo, valorando la virtud moral y siguiendo las prácticas de sus padres. Este tercer tipo de persona es así muy industriosa y trabajadora, y por lo tanto cosecha resultados mejores y más destacados que los otros dos tipos. Cuando clasificamos a las personas de esta manera, podemos ver que las personas del primer tipo son las más perezosas e ignorantes. Al mismo tiempo,
se hacen despreciables y objetos del desprecio de las personas buenas en general. Las personas del segundo tipo son bastante trabajadoras y bastante acomodadas, mientras que las del tercer tipo están decididas a ser más ricas que el resto del mundo y al mismo tiempo son muy trabajadoras porque, dado que han puesto sus miras altas, no pueden simplemente sentarse sin hacer nada. Son muy perseverantes y muy persistentes en su trabajo, yendo con todo para encontrar formas de ganar riqueza, dedicándose a sus esfuerzos y siendo ingeniosos, circunspectos y no complacientes en todas sus actividades. Las personas de este tipo, incluso si no se convierten en millonarios, son importantes y merecen ser establecidas como buenos ejemplos para las personas de la nación en general. Nosotros, los monjes, caemos en los mismos tres tipos. El primer tipo incluye a aquellos que solo están ordenados de nombre, solo como una ceremonia, que no apuntan al Dhamma, a la razonabilidad, o a lo que es bueno o correcto. Apuntan simplemente a vivir una vida fácil porque no tienen que trabajar duro como las personas laicas. Una vez ordenados, se vuelven muy perezosos y muy conocidos por pelear con sus compañeros monjes. En lugar de ganar mérito por estar ordenados, como la mayoría de las personas podría pensar, terminan llenándose a sí mismos y a los que les rodean de sufrimiento y mal. El segundo tipo de monje apunta a lo que es razonable. Si puede lograr obtener la liberación del sufrimiento, eso es lo que quiere. Cree que hay mérito y por eso lo quiere. Cree que hay mal, por lo que realmente quiere entender el bien y el mal. Es bastante trabajador e inteligente. Sigue bien las enseñanzas del Dhamma y Vinaya y por lo tanto no ofende a sus compañeros monjes. Está interesado en estudiar y practicar diligentemente el entrenamiento triple de virtud, Samadhi y Paña. Toma las instrucciones fácilmente, tiene fe en los principios del Dhamma y Vinaya, está decidido en sus deberes y cree en lo que es razonable. El tercer tipo de monje se ordena por un verdadero sentido de fe y convicción. Incluso si no ha tenido mucha educación de ningún maestro al principio, una vez que se ha ordenado y obtiene instrucción de sus maestros o de los textos que dan una variedad de razones que muestran cómo actuar para dirigirse hacia el mal y cómo esforzarse para dirigirse hacia el bien, inmediatamente lo toma como una lección para entrenarse a sí mismo. Cuanto más estudia de sus maestros, más fuerte se vuelve su fe y convicción, hasta el punto en que desarrolla una determinación firme y decidida de obtener la liberación del dukkha. Ya sea sentado, de pie, caminando o acostado, no flaquea en su determinación. Siempre está firmemente decidido a obtener la liberación del dukkha. Es muy persistente y trabajador. Todo lo que hace, lo hace con todo su corazón, apuntando a la razón, apuntando al Dhamma. Este tercer tipo de monje es el tipo no complaciente. Observa los preceptos por el bien de la verdadera pureza y los observa con gran cuidado. Es no complaciente tanto en entrenar su mente en samadhi como en dar lugar a paña. Está decidido a entrenar la sati paña básica que ya tiene como una persona común y corriente, para que se vuelvan cada vez más capaces, paso a paso, haciéndolos el tipo de sati paña que puede mantenerse al día con cada una de sus acciones hasta que se convierten en sati suprema y paña suprema, capaces de eliminar todos los kilesas y asava del corazón. Así se convierte en una de las personas asombrosas de la religión, ganándose el homenaje y el respeto de las personas en general. En el área del mundo hay tres tipos de personas, y en el área del Dhamma hay tres tipos de monjes. ¿Cuál de los tres vamos a elegir ser? Cuando lo reducimos a esto, cada uno de estos tres tipos se refiere a cada uno de nosotros, porque podemos convertirnos en cualquiera de ellos, haciendo que aparezcan dentro de nosotros, porque estos tres tipos son simplemente para fines de comparación. Cuando los referimos a nosotros mismos, podemos ser cualquiera de los tres. Podemos ser el tipo que se hace vil y perezoso, sin interés en la práctica del Dhamma, sin ningún valor en absoluto, o podemos convertirnos en el segundo o tercer tipo. Todo depende de cómo nuestros gustos y deseos afectarán nuestras actitudes en nuestros pensamientos, palabras y hechos. Cualquier tipo que queramos ser, debemos adaptar nuestros pensamientos, palabras y hechos para que encajen con el tipo. Los asuntos de ese tipo de persona entonces se convertirán en nuestros propios asuntos, porque ninguno de estos tipos está más allá de nosotros. Podemos cambiar nuestro comportamiento para encajar con cualquiera de los tres. Si vamos a ser el tercer tipo de persona, entonces, pase lo que pase, estamos seguros de liberarnos del dukkha algún día en el futuro o en esta misma vida.
Así que no seas complaciente en todas tus actividades, atento a tus esfuerzos y acciones, y perspicaz con respecto a tus asuntos en todo momento. No dejes que las actividades de tus pensamientos, palabras y hechos se desvíen por el camino equivocado. Intenta entrenar tu sati-paña para que esté involucrada con tus actividades en todo momento. Salvaguardar este tipo de cosas no es tan difícil como salvaguardar la riqueza externa, porque la riqueza interior permanece con nosotros, lo que hace posible salvaguardarla. Como monje, tienes solo un deber. Cuando estés sentado, sé consciente de que estás sentado. Cualquier asunto en el que pienses, sabe que estás pensando. No asumas que algún asunto proviene de algún lugar que no sea un lapso de atención plena en tu propio corazón, lo que hace que surjan problemas erróneos, desde los menores hasta los mayores, extendiéndose en tu propio detrimento. Todo esto proviene de tu propia falta de vigilancia y restricción. No viene de nada más. Si quieres obtener la liberación del dukkha en esta vida, entonces ve los peligros de tus propios errores, tu complacencia y tu falta de atención plena. Velos como tus enemigos. Si, a tus ojos, las corrientes de la mente que gidran para dar lugar a los anhelos y asava denominados el origen del dukkha son algo bueno, entonces seguro que te hundirás. Sé rápido para eliminar estas cosas inmediatamente. No las dejes fermentar en tu corazón. Aquellos que ven el peligro en el ciclo de renacimiento deben ver el peligro como yaciendo en la acumulación de quilesa. Tus deberes en la práctica son como la cerca y las paredes de una casa que te protegen etapa por etapa del peligro. Al realizar tus deberes que constituyen el esfuerzo de la práctica, tienes que mantener tu atención plena con esos deberes y no dejar que decaiga. Nutre tu sati-paña para que siempre sean circunspectos en todos tus asuntos. No dejes que fluyan con los impulsos habituales del corazón. Entonces puedes estar seguro de que los asuntos de la cita no estarán en ninguna manera más allá del poder de tu esfuerzo y control. Así que pido que cada uno de ustedes sea atento, y no dejes que tu atención plena conjeture hacia adelante o hacia atrás con pensamientos del pasado o el futuro. Manténla siempre consciente de tus actividades, y podrás ir más allá de esta masa de dukkha. Incluso si tu cita aún no ha alcanzado la quietud, comenzará a estarlo a través del poder de la atención plena. No hay necesidad de dudar de esto, porque la cita no puede estar más allá del poder de sati-paña junto con el esfuerzo persistente. De los famosos maestros de meditación de nuestra era actual, el venerable Akariyamun es el que más admiro y respeto. En mi opinión, es el maestro más destacado de nuestro día y edad. Viviendo y estudiando con él, nunca lo vi actuar de ninguna manera en desacuerdo con el Dhamma y Vinaya. Su comportamiento estaba en tal armonía con el Dhamma y Vinaya que nunca fue motivo de duda entre aquellos que estudiaban con él. Desde mi experiencia viviendo con él, diría que estaba en línea con el camino de aquellos que practican correctamente, directamente, metódicamente y noblemente. Nunca se desvió de este camino en absoluto. Cuando nos hablaba sobre las etapas iniciales de su práctica, hablaba sobre cómo había intentado desarrollar la atención plena. Le gustaba vivir solo. Si otros vivían con él, se interponían en el camino de su meditación. Si podía escaparse solo, encontraba que sati-paña estaban acopladas con sus esfuerzos en todo momento. Se quedaba con sus esfuerzos tanto de día como de noche. Era como si su mano nunca estuviera libre de su trabajo. La atención plena convergía con su mente para que nunca estuvieran dispuestas a abandonar sus esfuerzos. Había resuelto nunca regresar a este mundo de muerte y renacimiento continuo. Pase lo que pase, tendría que obtener la liberación del dukkha en esta vida y nunca pedir renacer de nuevo. Incluso haber nacido en esta vida actual ya lo había disgustado lo suficiente, pero cuando también veía el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte de los seres humanos y los seres vivos en general, día y noche, junto con los sufrimientos descarados causados por la opresión y las crueldades de los fuertes sobre los débiles, lo hacía sentir aún más consternación, por lo que pedía no renacer nunca más. La forma en que pedía no renacer era tomar el esfuerzo de la práctica como el testigo dentro de su corazón. Donde quiera que viviera, pedía vivir con el esfuerzo de la práctica. No quería nada más que retrasar a su liberación del sufrimiento. Esto es lo que nos decía cuando surgía la oportunidad. Cualquier conocimiento o entendimiento que había obtenido en los diversos lugares donde había vivido, no lo ocultaba de nosotros. Cuando vivía allí, su cita era así, cuando vivía aquí, su cita era así.
Incluso nos habló sobre el tiempo en que su cita realizó la tierra de sus esperanzas. La forma en que la cita de cada persona progresa es puramente un asunto individual. No es algo que podamos imitar unos de otros. Incluso las diversas realizaciones que tenemos y los medios de expresión que usamos para enseñarnos a nosotros mismos, a nuestros compañeros meditadores y a las personas en general, tienen que ser un asunto de nuestra propia riqueza individual, en línea con nuestros hábitos y capacidades, al igual que un millonario con mucha riqueza usa su propia riqueza de millonario, mientras que una persona pobre con poca riqueza hace uso de su propia riqueza. Cada persona, no importa cuán rica o pobre, hace uso de la riqueza que ha podido acumular. En el área de los hábitos y capacidades, cuanto podamos poseer depende completamente de nosotros mismos. No son cosas que podamos tomar prestadas unos de otros. Tenemos que depender de las capacidades que desarrollamos desde dentro. Por eso nuestros hábitos, modales y conversación, nuestro conocimiento e inteligencia, nuestra superficialidad y profundidad difieren de persona a persona en línea con nuestras capacidades. Aunque estudie con el venerable Akariyamun durante mucho tiempo, no puedo garantizar que pudiera tomar su Dhamma como propio y enseñarlo a otros. Todo lo que puedo decir es que dependo de cuánto conocimiento y capacidades propias pueda tener, en línea con mis propias fortalezas, lo cual es justo para mí y no sobrepasa los límites de lo que es adecuado para mí. En cuanto al venerable Akariyamun, era muy astuto en la enseñanza. Por ejemplo, no hablaba sobre los puntos principales. Solo hablaba sobre cómo llegar allí. Tan pronto como llegaba a los puntos principales, los rodeaba y reaparecía más adelante. Así era cada vez. Nunca estaba dispuesto a abrirse sobre los puntos principales. Al principio no entendía cuáles eran sus intenciones al actuar de esta manera, y fue solo después que entendí. Si estoy en lo correcto o equivocado, tengo que pedir tu perdón, porque era muy astuto, en línea con el hecho de que había enseñado a tantos estudiantes. Había dos razones por las que no se abría sobre los puntos principales. Una es que aquellos que no estaban realmente decididos en el Dhamma tomarían sus enseñanzas como un escudo, reclamándolas como propias como una forma de publicitarse y ganarse la vida. La otra razón es que el Dhamma, que era un principio de la naturaleza que había conocido y podría describir, no era algo que pudiera conjeturarse de antemano. Una vez que aquellos que estaban fuertemente decididos en el Dhamma alcanzaban esos puntos en su investigación, si habían escuchado su descripción de esos puntos de antemano, seguro que tendrían suposiciones o presuposiciones sutiles infiltrándose en sus mentes en ese momento, y así asumirían que entendían ese nivel de Dhamma cuando en realidad esas suposiciones serían una causa de autoengaño sin que siquiera se dieran cuenta. En cuanto a estas dos consideraciones, debo admitir que soy muy tonto debido a mis buenas intenciones hacia aquellos que vienen decididos a estudiar conmigo. No soy nada reservado. He revelado todo desde el principio, sin retener nada, ni siquiera las cosas que deberían retenerse. He sido abierto al máximo de mi capacidad, lo que se ha convertido en una especie de tontería sin que me diera cuenta. Esto ha causado que aquellos que están realmente decididos a estudiar conmigo malinterpreten, aferrándose a estas cosas como suposiciones que se convierten en sus enemigos, ocultando el verdadero Dhamma, todo porque puede que me falte algo de circunspección con respecto a esta segunda consideración. El venerable Akariyamun era muy astuto tanto en asuntos externos como internos. A nivel externo, no estaba dispuesto a revelar cosas demasiado fácilmente. A veces, después de escucharlo, tenías que tomar 2 o 3 días para descifrar lo que quería decir. Esto, al menos, era como eran las cosas para mí. Si esto era así para mis compañeros estudiantes, nunca tuve la oportunidad de averiguarlo. Pero en cuanto a mí, usaba toda mi fuerza para reflexionar sobre cualquier cosa que dijera que pareciera sugerir un enfoque para la práctica, y a veces después de 3 días de reflexionar sobre el enigma de sus palabras todavía no podía entenderlo. Tenía que ir y decirle, lo que dijiste el otro día, lo he estado reflexionando durante 3 días y todavía no puedo entender lo que quisiste decir. No sé dónde agarrarlo para poder usarlo, ni cuánto significado tenían tus palabras. Él sonreiría un poco y diría, oh. Entonces hay alguien realmente reflexionando sobre lo que digo. Así que respondería, estoy reflexionando, pero reflexionando por estupidez, no con ninguna inteligencia. Entonces él respondía un poco diciendo, todos tenemos que empezar siendo estúpidos. Nadie ha traído inteligencia o riqueza al nacer.
Solo después de que ponemos nuestra mente en aprender y reflexionar persistentemente sobre las cosas podemos volvernos inteligentes y astutos hasta el punto en que podemos ganar riqueza y estatus, y podemos hacer que otras personas dependan de nosotros. Lo mismo ocurre con el Dhamma. Nadie ha sido nunca un millonario en el Dhamma o un arahant al nacer. Eso era todo lo que diría. No revelaría cuál sería la forma correcta de interpretar la enseñanza que me había preocupado durante 2 o 3 días seguidos. Fue solo después que me di cuenta de por qué no lo revelaría. Si lo hubiera revelado, estaría fomentando mi estupidez. Si nos acostumbramos simplemente a que nos den cosas ya hechas por otras personas, sin producir nada con nuestra propia inteligencia, entonces cuando llegue el momento en que estemos en un aprieto y no podamos depender de nada ya hecho por otras personas, seguro que nos hundiremos si no podemos pensar en una manera de ayudarnos a nosotros mismos. Esto es probablemente lo que estaba pensando, por lo que no resolvería este tipo de problema cuando se lo preguntara. Estudiar con él no era simplemente una cuestión de estudiar enseñanzas sobre el Dhamma. Tenías que adaptar y acostumbrarte a las prácticas que seguía hasta que estuvieran firmemente impresas en tus propios pensamientos, palabras y hechos. Vivir con él durante mucho tiempo era la forma de observar sus hábitos, prácticas, virtudes y entendimiento, poco a poco, día a día, hasta que estuvieran sólidos dentro de ti. Había mucha seguridad en vivir con él. En general, las personas que estudiaban con él han recibido una gran cantidad de confianza y respeto, porque él mismo era todo Dhamma. Aquellos que vivían con él estaban destinados a recoger ese Dhamma en línea con sus capacidades. Al mismo tiempo, estar con él te hace acostumbrarte a ser vigilante y restringido. Si lo dejabas, y estabas decidido en el Dhamma, podrías cuidarte usando los diversos enfoques que habías obtenido de él. Cuando estabas con él, era como si los caminos, los frutos y nirvana estuvieran al alcance. Todo lo que hacías era sólido y obtenía resultados paso a paso. Pero cuando lo dejabas, no era así en absoluto. Se convertía en el otro lado del mundo, si la cita aún no tenía una base firme, así sería usualmente. Pero si la cita tenía una base firme, en otras palabras, si tenías samadhi y paña cuidándola, entonces podrías beneficiarte de vivir en cualquier lugar. Si surgían dudas que no podías manejar por ti mismo, tenías que volver corriendo a él por consejo. Una vez que sugería una solución, el problema usualmente desaparecía en un instante, como si lo hubiera cortado para ti. Para mí, al menos, así era. A veces había dejado de estar con él solo por 5 o 6 días cuando un problema comenzaba a molestarme, y no podía soportar esperar otros 2 o 3 días. Si no podía resolver este tipo de problema en el momento en que surgía, entonces a la mañana siguiente tenía que volver directamente con él, porque algunos de estos problemas podían ser muy críticos. Una vez que surgían, y no podía resolverlos yo mismo, tenía que apresurarme a volver con él por consejo. Pero otros problemas no son especialmente críticos. Incluso cuando surgen, puedes esperar. Los problemas de este tipo son como enfermedades. Cuando algunas enfermedades surgen, no hay necesidad de apresurarse por un médico. Pero con otras enfermedades, si no podemos hacer que el médico venga, tenemos que ir al médico nosotros mismos. De lo contrario, nuestra vida estará en peligro. Cuando surgen este tipo de problemas críticos, si no podemos manejarlos nosotros mismos, tenemos que apresurarnos a encontrar un maestro. No podemos simplemente dejarlos solos, esperando que desaparezcan por sí mismos. Los resultados que pueden venir de estos problemas que no llevamos a nuestros maestros para resolver, en el mejor de los casos, podemos desorientarnos, engañarnos o desequilibrarnos, en el peor, podemos volvernos locos. Cuando dicen que la meditación de una persona se estrella, usualmente proviene de este tipo de problema que no sabe cómo resolver, no está dispuesto a resolver, y simplemente lo deja fester hasta que aparece uno de estos dos tipos de resultados. Yo mismo he tenido este tipo de problemas con mi mente, por lo que te estoy contando sobre ellos para que sepas cómo lidiar con ellos. El día que el venerable Akariyamun murió, me llenó una fuerte sensación de desesperación por el sentimiento de que había perdido un pilar para mi corazón, porque en ese momento todavía había muchos asuntos sin resolver en mi corazón, y era el tipo de conocimiento que no estaba dispuesto a someterse fácilmente a los enfoques de nadie si no estaban justo en el blanco, como lo había sido el venerable Akariyamun, y que había dado resultados, con los puntos donde estaba atascado y que estaba reflexionando.
Al mismo tiempo, era un periodo en el que estaba acelerando mis esfuerzos a toda velocidad. Así que cuando el venerable Akariyamun murió, no podía soportar quedarme con mis compañeros estudiantes. Mi único pensamiento era que quería vivir solo. Así que intenté encontrar un lugar donde pudiera estar por mi cuenta. Estaba decidido a que me quedaría solo hasta que cada tipo de problema en mi corazón hubiera sido completamente resuelto. Solo entonces me quedaría con otros y aceptaría estudiantes según surgiera la ocasión. Después de la muerte del venerable Akariyamun, fui a inclinarme a sus pies y luego me senté allí reflexionando con consternación durante casi 2 horas, mis lágrimas fluyendo en un charco a sus pies. Al mismo tiempo, estaba reflexionando en mi corazón sobre el Dhamma y las enseñanzas que había sido tan amable de darme durante los 8 años que había vivido con él. Viviendo juntos durante tanto tiempo como incluso un esposo y esposa o padres e hijos que se quieren profundamente están destinados a tener algunos problemas o resentimientos de vez en cuando. Pero entre el venerable Akariyamun y los estudiantes que habían llegado a depender de su influencia protectora durante tanto tiempo, nunca había habido ningún problema en absoluto. Cuanto más tiempo había estado con él, más sentía un amor y respeto ilimitados por él. Y ahora me había dejado a mí y a todos mis compañeros estudiantes bien intencionados. Anika Bhatta Sankara, formaciones, que impermanentes son. Su cuerpo yacía quieto, luciendo noble y más precioso que mi vida, que fácilmente habría dado por mi amor hacia él. Mi cuerpo también estaba quieto mientras me sentaba allí, pero mi mente estaba en agitación por una sensación de desesperación y mi pérdida de su influencia protectora. Ambos cuerpos estaban sujetos al mismo principio del Dhamma, la impermanencia, y seguían la enseñanza que dice, Upajitva Niruihanti, habiendo nacido, están destinados a morir. No hay otra forma en que pueda ser. Pero en cuanto al venerable Akariyamun, él había tomado un camino diferente al de la realidad convencional, en línea con la enseñanza, Tesambu Pasamosuko, en su quietud está la facilidad. Había muerto en esta vida, yaciendo quieto por solo este breve lapso de tiempo para que sus estudiantes pudieran reflexionar con resignación sobre el Dhamma, pero de ahora en adelante nunca renacería para ser una fuente de lágrimas para sus estudiantes de nuevo. Su cita ahora se había separado del devenir y el nacimiento de la misma manera que una roca partida en 2 pedazos nunca puede ser verdaderamente reunida. Así que me senté allí, reflexionando con desesperación. Los problemas en mi corazón que una vez había compartido con él, ¿con quién los compartiría ahora? Ya no había nadie que pudiera aliviar y borrar mis problemas como lo había hecho él. Me quedé solo para valerme por mí mismo. Era como si hubiera sido un médico que había curado mis enfermedades innumerables veces y que era la única persona en la que había confiado mi vida, y ahora el médico que me había dado vida se había ido. Tendría que convertirme en una bestia del bosque, porque ya no tenía medicina para tratar mis enfermedades internas. Mientras estaba sentado allí, recordando con tristeza sobre él con amor, respeto y desesperación, llegué a varias realizaciones. ¿Cómo me había encenado mientras estaba vivo? Esos serán los puntos que tendría que tomar como mis maestros. ¿Cuál era el punto que había enfatizado repetidamente? Nunca te desvíes de tu fundamento, a saber, lo que sabe, dentro del corazón. Siempre que la mente llegue a algún conocimiento o realización inusual que pueda volverse perjudicial, si no eres capaz de investigar más allá de ese tipo de conocimiento, entonces regresa la mente hacia sí misma y, pase lo que pase, no se hará ningún daño. Eso era lo que había enseñado, así que tomé ese punto y continué aplicándolo en mi propia práctica al máximo de mi capacidad. Ser un monje senior proviene de ser un monje junior, como vemos a nuestro alrededor y todos experimentaremos. Todos encontramos dificultades, ya seamos juniors o seniors. Este es el camino que todos debemos tomar. Debemos seguir el camino de la dificultad que es el camino hacia el progreso, tanto en el área del mundo como en el área del Dhamma. Nadie se ha convertido nunca en millonario siendo perezoso o quedándose sin hacer nada. Ser millonario tiene que venir de ser perseverante, lo que a su vez tiene que tomar el camino de la dificultad por el bien de nuestros objetivos apropiados. Este es el camino que las personas ricas y astutas siempre siguen. Incluso en el área del Dhamma, debemos darnos cuenta de que la dificultad es el camino de los sabios en todos los niveles, comenzando con el propio Buda. El Dhamma lo afirma, Dukkha Sanantaram Sukham, las personas obtienen facilidad siguiendo el camino de la dificultad.
En cuanto al camino hacia el sufrimiento, Sukasanantaram Dukam, las personas obtienen dificultades siguiendo el camino de la facilidad. Quien sea diligente y no considere la dificultad como un obstáculo, quien explore sin cesar las condiciones de la naturaleza a su alrededor, se convertirá en ese tercer tipo de persona, el tipo que no pide renacer en este mundo, el tipo que Tesambu Pasamo Suko erradica las semillas para el renacimiento de cualquier tipo de formación, experimentando una facilidad no perturbada por los cebos mundanos, una facilidad que es genuinamente satisfactoria. Así que pido que todos ustedes como meditadores mantengan en mente estos tres tipos de personas y elijan por sí mismos cuál de los tres es el más destacado dentro de ustedes ahora mismo, porque todos podemos hacernos destacados, sin necesidad de temer que nos matara. El esfuerzo para obtener la liberación del dukkha en los pasos del Buda no es un verdugo esperando decapitar a la persona que se esfuerza en la dirección correcta. Sé valiente en liberarte de tus ataduras y enredos. El dukkha y las dificultades que vienen como una sombra de los kanjas son cosas que todos tienen que soportar como una carga. No podemos mentirnos unos a otros sobre esto. Cada persona tiene que sufrir por preocupaciones y dolores debido a sus propios kanjas. Sabe que todo el mundo tiene que sufrir de la misma manera que tú lo haces con los kanjas que estás supervisando ahora mismo. No te conformes con ciclar a través del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Sé no complaciente en todo momento. No debes tener ninguna duda sobre el nacimiento, porque el Buda ya nos ha dicho que el nacimiento y la muerte son sufrimiento puro y duro. No te preguntes si son flores o dulces o algún tipo de comida que puedas comer hasta tu satisfacción. En realidad, no son nada más que veneno. Son cosas que nos han engañado a todos en nuestra estupidez para nacer y morir en montones en este mundo de sufrimiento. Si morimos en un estado de humanidad, ¿hay alguna esperanza para nosotros debido a las aperturas para el renacimiento que hemos hecho para nosotros mismos a través del poder de nuestros buenos actos? Pero no son pocas las personas que son tontas y engañadas, y que por lo tanto no tienen forma de saber a qué tipo de aperturas para el renacimiento los llevará su karma. Por esta razón, ve el peligro en el nacimiento y la muerte repetidos que no pueden dar garantías sobre el estado en el que tomarás nacimiento y morirás. Si es un estado humano, como vemos y somos en la actualidad, puedes respirar fácilmente hasta cierto punto, pero siempre está el temor de que te deslices para renacer como un animal común para que las personas lo maten o golpeen hasta que esté todo magullado y herido. Ahora eso es realmente algo de lo que preocuparse. Si mueres, mueres, si sobrevives, vives y respiras con miedo y temblor, temiendo la muerte en cada momento. ¿Cuántos animales son arrastrados a los mataderos cada día? Esto es algo que no tenemos que explicar en detalle. Es simplemente un ejemplo que menciono para recordarte los sufrimientos de los seres vivos del mundo. ¿Y dónde está el refugio que puede dar un sentido seguro de seguridad al corazón de cada persona que supervisa su montón de vida? Como meditadores, debemos calcular las ganancias y pérdidas, los beneficios y desventajas que provienen de los kanjas en cada periodo de 24 horas de día y noche. El descontento que sentimos por estar constantemente preocupados, ¿no es causado por los kanjas? ¿Qué nos hace estar cargados y preocupados? Nos sentamos, nos ponemos de pie, caminamos y nos acostamos por el bien de los kanjas. Comemos por el bien de los kanjas. Cada uno de nuestros movimientos es simplemente por el bien de los kanjas. Si no hacemos estas cosas, los kanjas tendrán que desmoronarse bajo esta masa de sufrimiento. Todo lo que podemos hacer es aliviar un poco las cosas. Cuando ya no puedan soportarlo, los kanjas se desmoronarán. Vara Ave Pankatkanda. Los 5 kanjas son realmente una pesada carga. Aunque la tierra, las rocas y las montañas puedan ser pesadas, se mantienen por sí mismas. Nunca nos han pesado ni nos han oprimido con dificultades. Solo estos 5 kanjas nos han cargado y oprimido con dificultades con cada uno de sus movimientos. Desde el día en que los kanjas comienzan a formarse, tenemos que estar preocupados corriendo por su bien. Ejercen un poder tremendo, haciendo que todo el mundo se doble bajo su influencia hasta el día en que se desmoronan. Podríamos decir que somos esclavos de los kanjas desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. En resumen, todo se reduce a que la fuente de todas las preocupaciones, la fuente de todos los problemas yace en los kanjas. Son los comandantes supremos, haciéndonos ver las cosas en línea con sus deseos. Siendo este el caso, ¿cómo puede salir algo maravilloso de ellos?
Incluso los canjas que tomaremos como una carga en nuestro próximo nacimiento serán del mismo tipo de canjas que nacen y mueren, gobernándonos y haciéndonos sufrir de nuevo. Así que investiga estas cosas hasta que puedas verlas claramente, compañía. De todas las innumerables vidas que hayas pasado a lo largo de los eones, toma esta vida actual ante ti como evidencia para revisarlas todas. Aquellos que no son complacientes llegarán a saber que los canjas en el pasado y los canjas que aparecerán en el futuro tienen todas las mismas características que los canjas que existen con nosotros en el presente. Todo lo que pido es que fuerces tu mente a permanecer en el marco de las tres características, tilakana, que están presentes en todo el cuerpo y la cita en todo momento. No importa cuán salvaje y resistente pueda ser la cita, no puede resistir la fuerza de Sati Paña respaldada por el esfuerzo persistente. Mientras Sati Paña no sean aún ágiles, tienes que forzarlas, pero tan pronto como ganen suficiente fuerza para mantenerse por sí mismas, serán como un fuego y su luz que siempre aparecen juntos. Una vez que Sati Paña han sido entrenadas para ser autoritativas, entonces donde quiera que estés, eres atento y perspicaz. No es el caso de que siempre tendrás que forzarlas. Son como un niño, cuando nace, no tiene la fuerza ni la inteligencia para cuidarse a sí mismo, por lo que sus padres tienen que asumir el deber de cuidarlo en todos los sentidos hasta que madura y se vuelve capaz de sobrevivir por sí mismo. Los padres que solían cuidarlo ya no están cargados con ese deber. Lo mismo ocurre con Sati Paña. Ganan fuerza paso a paso al ser entrenadas sin cesar, sin dejarlas deslizarse. Se desarrollan día a día hasta que se convierten en Sati Suprema y Paña Suprema en la etapa en que realizan sus deberes automáticamente. Entonces cada tipo de cosa que solía ser un enemigo del corazón será eliminada por Sati Suprema y Paña Suprema hasta que no quede nada. Todo lo que queda es un corazón enteramente, Budo, Dhammo, se convertirá en una maravilla en ese mismo momento a través del poder de Sati Suprema y Paña Suprema. Así que pido que todos ustedes como meditadores hagan el esfuerzo. Vean la carga del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte que tienen por delante como siendo al menos igual a la carga del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte presentes en los seres vivos y las formaciones a su alrededor. Puede ser incluso más, quién sabe cuánto más. Por esta razón, deben asegurarse de obtener la liberación de ello en esta vida de una manera clara para su propio corazón. Entonces, donde quiera que vivan, estarán a gusto, sin necesidad de preocuparse por más problemas de nacimiento o muerte en ningún lugar, simplemente conscientes de este corazón que es puro. Pido que todos contemplen esto y se esfuercen con valentía en el entrenamiento triple de Sila, Samadhi y Paña. La meta que establecieron para ustedes mismos en ese tercer tipo de persona algún día será ustedes. No hay necesidad de dudar de esto. Eso es suficiente por ahora, así que pediré parar aquí. Evam.